España cometió genocidio. Fuertes palabras. Análisis jurídico de algo que no se puede analizar. Russo el profe. No, hablando de gran, corto los videos anteriores. ¿Qué pasó? Guardé el video del ruso, el que debate si la Patagonia es argentina o chilena. Bueno, acuérdame cuando terminemos el video, ¿sabes? Así que ya, vamos a verlo. Iba a ser un video desmontando ciertos puntos leyenda negrísticos de la historia española. E hice una votación y... Desmontando la leyenda negra española con lógica. Adolf Hitler era un pelotudo. Bueno, sí se sabe, ¿sabes? Rusia en la Primera Guerra Mundial, la guerra de la Triple Alianza. Increíble. todo. Pero al final, haciendo un poco de trampa, voy a tomar un solo y único aspecto de la leyenda negra, es decir, de la propaganda contra la historia de España, y hacerlo mierda de la mejor forma que sé, con argumentos jurídicos. Una forma irrefutable, indiscutible, y una de las que, increíblemente, nunca te lo contaron. A ver, yo tengo que decir, recordemos... Era un pelotudo fuerte de declaraciones. Es que es verdad, Hitler era pendejísimo. Recordemos que cuando Hernán Cortés ataca a los aztecas, todos los vecinos de los aztecas estuvieron del lado de Hernán Cortés. Todos. No podemos analizar genocidio, una palabra del siglo XX con una cosa que sucedió en 1400, 1500. Pero lo vamos a hacer. A ver, todo este problema, esta calificación errónea de la conquista española, tiene un origen y una razón bastante simple. Cualquiera que diga que España cometió genocidio, sencillamente no sabe lo que significa genocidio. Alguno me dirá masacrar muchísima gente, pero... No, eso es masacre. Y eso es masacre. No, papá, no tienen O sea, la masacre es una parte. nada que ver con eso. De hecho, no sé si sabías, pero podés mandar a conocer a San Pedro a tan solo 10.000 personas y ya podrías ser genocida. Y por otro lado, Y también es una masacre. podrías moricionar a más de 1 millón y no serlo. ¿Pero por qué pasa esto? Bueno, porque genocidio es un delito penal internacional tipificado. Ah, vaya. Todos los países evolucionando, pero Perú sí que quedó en Pangea. ¿Qué tenía que ver? ¿Por qué Perú está recibiendo un ataque gratuito? What the fuck? Esto significa que no es como otras palabras que por usos y costumbres puede cambiar su significado a través del tiempo y según la gente lo entienda. Hay palabras como amante, que originalmente significa quien ama a alguien, pero a lo largo de los años se agregó el significado de persona con la que tu pareja te mete los cuernos. Bueno, en contraposición, Sutil. los delitos penales no pueden ser reinterpretados por la gente. Solo pueden Bueno, a menos que estén mal definidos en la escritura oficial, claro. tomar una única definición previamente establecida. ¿Viste la boleta única de las elecciones de Perú? Es un puto cartón gigante con no sé cuántos candidatos. Espérate. No tiene nada que ver, pero tengo que verlo. Boleta elecciones Perú. No sé por qué no se leyó la P, pero bueno. Ah, porque sin querer presioné la tecla de la tilde. Bueno, así me doy cuenta de que las boletas de legislativas de Chile son un mal gasto de papel, porque si pueden poner tantos candidatos en... Es que... Es más grande que una caja de pizza, pues, conchetumare. Fue una tragedia terrible, pero le caí en la penada cuando ni siquiera se había mencionado la conversación. ¡Qué weón! ¿Qué mierda es esto, conchetumare? Es gigantesca la weá, weón. Oh, weón. Perú ex país. Por cosas como estas que siguen pareciendo a Afganistán. Ah, ya, sigamos con lo de España. Que no tenía nada que ver Perú. Y cada palabra que la constituye, al ser una categoría jurídica, es importante y relevante.
No podés debatirla, no podés cambiarla. Para que lo entiendan mejor, un ejemplo sería la palabra homicidio. Delito que es literalmente el que matare a otro. No podés interpretar o acusar de homicidio a alguien por clavarte una patada en el pecho y romperte una costilla. Homicidio es lo que es. Entonces, a partir de ahora ya no hablaremos de genocidio como una simple palabra, sino como un delito. Y vamos a ver su contexto. Este no tiene ni siquiera 100 años de existencia. Fue creada por la ONU, y te guste o no... La ONU tenía que ser... Lo siento, es que no le tengo mucho respeto a la ONU. Como ellos la crearon, solo ellos y la Corte Penal Internacional pueden determinar su significado, su reforma y su aplicación. Si no te gusta, no uses palabras que ellos inventaron, ¿no? La misma se encuentra en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, vuelto a mencionar más tarde en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional de 1998. CPI suena a acrónimo de algo ilegal, pero bueno, tienen que votar todo en Perú, senadores, diputados, presidentes, senadores, diputados regionales, intendentes, joder. Y solo presidentes en Perú son 35 candidatos. Conche tu madre, Perú, weón. Pobre Perú. En concreto, su definición es la de determinados actos perpetrados de forma sistemática con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Vale. Por favor hagan las paso porque para ese choclo no voten con eso. XD. Por eso este 2026 vota por Idor del partido Musgosos Unidos. Y si crees que esto es falso, búscalo entre todos los candidatos. Te dará flojera una vez veas la lista más larga que cuello de jirafa. Una de las razones que pueden traer confusión es algunos de los ejemplos que el artículo 2 expone como herramientas usadas para perpetrar genocidio. Pero se olvidan de la parte de arriba, donde dice que esos mismos actos no solo deben ser perpetrados, sino que deben tener la intención del genocidio. Es decir, por ejemplo, una matanza por sí sola no será genocidio, pero para cometer uno inevitablemente necesitas una matanza. Esto en derecho se llama dolus specialis, o mejor dicho, intención específica. ¡Chan, chan! Grande la ley y el orden, creando sonidos míticos desde siempre. Viendo la definición y el año en el que fue creada, es evidente que la establecieron para ponerle Musicote. nombre a uno de los crímenes perpetrados por la Alemania del señor de bigote chistoso. Bigote chistoso. XD. El holocausto. Yo lo siento, pero prefiero la palabra que empieza con H y termina con... Oh. El genocidio. Iba a ser el chiste, pero luego me di cuenta. ¡Mierda, no puedo! La H ya es muda. O sea, es una matanza intencionada para hacerlo específicamente a un grupo. Básicamente, ¿sabes? Con la intención de erradicar a ese grupo. Porque puedes hacerlo a un grupo específico, pero sin la intención de eliminarlo. Si no te, tipo... me caen mal, ¿sabes? O sea... Vas a una iglesia católica, vas a hacer una matanza directamente contra católicos por ser católicos, pero contra unos católicos específicos que te caen mal. No contra los católicos en sí. O sea, tu intención no es erradicar a los católicos, sino solo matar a esos católicos que te caen mal. Eso no sería un genocidio, sería ser un hijo de puta nomás, ¿sabes? Judío. Y quiero dejar algo en claro. Este delito, como es parte del derecho internacional público, sirve para aplicarle juicio y hacer responsable a los estados y a personas particulares por medio de la Corte Penal Internacional. Dato curioso. Irán debería poder ser acusado de esto porque básicamente erradican todo lo que no sea musulmán, ¿sabes? Empecemos con algo básico. Y Palestina también, pero Palestina ya es bastante un pedazo de mierda como para encima meterle esto. Primer punto para atacar el mal uso de la palabra. ¿Sabían que, pese a que este delito se creó para nombrar al propio que cometieron los nazis, ninguno de los involucrados en la solución final fue penado por el mismo en los juicios de Nuremberg? Esto tiene que ver con varios principios generales del derecho. El non bis in idem y el carácter de cosa juzgada y la irretroactividad de la ley. Las primeras dos tienen que ver con que los nazis
ya habían sido juzgados 2 años antes por otros crímenes que apuntaban más o menos a lo mismo de la definición de genocidio y el caso se cerró, por Vaya. lo que no es posible ni reabrir el caso sentenciado ni hacer un segundo juicio al mismo acusado por las mismas cuestiones que ya fueron juzgadas. Y el segundo es que una ley solo aplica hacia adelante en el tiempo. Es decir, no se puede castigar a alguien por un acto que, cuando lo realizó, no se consideraba un crimen. Ahora bien, Claro. Tiene sentido. O sea, si no, sería un poquito injusto. ¡Cierto, YouTube! no piensen que esto cierra el tema, el video sería muy corto. Hay un pequeño detalle en la irretroactividad de la ley cuando se aplica al ámbito internacional. Si bien no se puede dar juicio a algo que cuando ocurrió no era delito, esto no aplica en su totalidad para los crímenes de lesa humanidad, como fue Vaya. O sea, lograron para juzgar a Alemania y no pudieron igualmente. Fue muy XD. considerado el genocidio. Si bien no Como hacer una regla para bajar a uno en específico. puede haber condena penal por la irretroactividad a las personas individuales, el genocidio y su prohibición es una ius cogens, es decir, una norma imperativa, jerárquicamente superior a muchas otras. Por lo que aunque no pueda procesarse después de su sanción penalmente, existe una vía extremadamente limitada, política y negociada para, si es que se prueba, procesar a un Estado y darle una condena civil y declarativa. En simples palabras, ya no pueden meter que sea una norma a disculparse públicamente y dar incluso una compensación económica. Vaya. Qué bien. El tema era el dinero. Por eso me cae mal la ONU. Y tenemos un ejemplo reciente de esto, para que Ah, lo de la esclavitud. Lo de la esclavitud. Que querían convertirlo en el mayor crimen de lesa humanidad de la historia. Países que a día de hoy tienen esclavos. Por cosas como esas que quiero que la ONU desaparezca. A mí me hicieron la regla en Minecraft. No pude usar TNT para el PvP porque maté hasta dos esperandores. Pero no al contrincante vean que sí es XD. posible. Y Espectadores, asumo que será, ¿no? lo vamos a tomar como un ejemplo a lo largo de todo el video. Y es el genocidio de las tribus namas y hereras. Ah, vale, no. Era un geno de verdad. Uno Creí que era lo de la pelotudez de la esclavitud que lo reclamaron países que a día de hoy tienen esclavitud. cometido por Alemania a inicios del siglo XX, casi 50 años antes de que existiera el delito, y que recién entre 2021 y 2023 Que me encima la ONU se ardió caleta cuando Estados Unidos, Argentina e Israel votaron en contra de reclamar que la esclavitud transatlántica fue el mayor crimen de la humanidad. A pesar de que Argentina no cometió esclavitud con la guardia transatlántica, o sea, se abolió prácticamente apenas nació el país de Argentina. Israel no existía hasta hace 50, 60, no más de 100 años. Y bueno, Estados Unidos, esa sí entiendo que te arda un poquito, ¿sabes? Pero bueno. Pero igual, cuando te lo reclaman países que a día de hoy tienen esclavos, lo mismo Estados Unidos está en lo correcto en este caso, porque, hermano, ¿sabes? Y si te lo reclama a África, el problema es que los países africanos que lo reclamaron, porque eran principalmente africanos, tienen esclavos hoy en día. No están en contra de la esclavitud. Lo único que querían era que Estados Unidos le pagara platita a los hueones. Y ya está. 50 años antes de que existiera el delito, y que recién entre 2021 y 2023 se abrió el proceso y se condenó al Estado alemán. Esta condena es muy importante porque genera otro ¿Cuántos genocidios cometió el Estado alemán, la concha de tu madre? Haciendo su honor confederado. Sí, ¿qué tenía que ver? Si el tema es que... Primero, no es el mayor crimen de lesa humanidad porque... La esclavitud ya era ilegal, ¿sabes? O sea, no se creó un nuevo crimen para tipificar la esclavitud. La esclavitud ya era ilegal en muchos países a día de hoy. A diferencia de para el genocidio, que se tipificó uno nuevo para el genocidio judío. O sea, yo digo que lo que le hicieron a los judíos en la Alemania nazi fue peor. Porque por lo menos la mayoría de esclavistas querían que sus esclavos vivieran porque los necesitaban para trabajar. ¿Sabes? Y de nuevo,
¿Por qué putas me reclaman de que es el mayor crimen de lesa humanidad países que a día de hoy tienen esclavitud? Otro principio del derecho internacional. Esta condena, junto con la de los tribunales de Yugoslavia, Ruanda y Camboya, por ponerles algunos ejemplos, son muy importantes porque dan lugar a una de las principales fuentes generales del derecho, la jurisprudencia. Esta es el conjunto de decisiones judiciales internacionales que generan precedente y hacen que a partir de que fueron emitidas, la Corte Internacional de Justicia siempre las va a usar como referencia para sancionar en el futuro. Increíble. Yo sé solo que es chistoso que hicieron una guerra para abolirla. Es poético, no tiene sentido, pero relacionarlo da gracia. Es decir, Okay. para determinar si algo es genocidio o no, ellos mismos usan como ejemplo qué se ha dicho y condenado en otros casos similares anteriores. Casos en los que los jueces indican o amplían conceptos mediante las observaciones finales. Y de ahí sacamos cosas que nos permiten ampliar la definición del artículo segundo y encontrar puntos que nos ayuden a comprobar si se cometió o no dicho delito. Sobre todo si lo analizamos por parte del Estado. Tanto en los casos Prosecutor contra Radislav Kristik en 2001 y Prosecutor contra Jean-Paul Akayesu del 98 aclaran, por ejemplo, que la planificación sistemática y reiterada en el tiempo para la aplicación de las medidas mencionadas en el artículo segundo son prueba indiciaria para determinar la intención de genocidio. Porque las matanzas ya están probadas, lo que se tiene que probar es el dolus specialis. Esto es para que vean que, teóricamente, condenar un delito de genocidio ocurrido hace casi 500 años sería posible, pero solamente en la teoría, porque en la práctica se vuelve imposible. Y este es el primer punto para desmontar la afirmación sobre España. Y es que acá el problema es que... Sin contar de que hay bastantes pruebas a día de hoy que sabemos que los españoles no intentaron erradicar a los indígenas. La prueba principal es que Perú es marrón. Creo que el país más marrón de Latinoamérica es efectivamente Perú, de hecho, ¿sabes? Y si querían erradicar a los indígenas, ¿cómo putas es que Perú sigue siendo marrón? Puta, el genocidio malo, vos, conchetumare. México también es bastante marrón, de hecho. Ni siquiera hablamos de 50 años antes, estamos hablando de varios siglos atrás de la sanción. Las tribus namas y hereras fueron víctimas de genocidio en una época donde ya existían las leyes de guerra, donde ya había un sistema jurídico internacional, aunque este estuviera en pañales. Y socialmente ya había muchas cosas que estaban mal vistas. Por ejemplo, la esclavitud, que ya había sido abolida en muchísimos países del mundo para ese momento. La percepción negativa de la sociedad sobre ciertos crímenes o conductas en ese momento hace a la condena civil algo mucho más viable. Sin embargo, esto no ocurre con infracciones cometidas cuando lo que hoy es considerado malo era lo normal. El contexto sociológico y legal era distinto. Cómo se pensaban las normas era distinto. Literal, cuando España descubre América ni siquiera había normas internacionales más allá de los tratados bilaterales. Y finalmente, si igual lo que... Recordemos también, pequeño detalle extra así de chill, España fue uno de los primeros países en prohibir la esclavitud de los indígenas americanos. Los africanos se joden, pero los indígenas americanos, los españoles, la corona por lo menos, estaba en contra de la esclavitud de ellos. Está raro el genocidio. Otra cosa es que después en los virreinatos se llevaran a cabo las reglas, porque claro, 6 meses de ida y vuelta los barcos tardan en llegar a la noticia, ¿sabes? Así que normal que en algunos lugares... Y Horno sigue siendo marrón por el mestizaje. A ver, creo que la única persona así latinoamericana de mi familia es mi abuela de parte paterna. O sea, mis abuelos de parte materna, los dos son de distintos lugares de España. Y mi abuelo de parte paterno es de Italia. Así que XD. querés hacer sentaría un precedente histórico y un quilombo de la sanflauta para la condena de muchos otros estados. Eso también es algo que se mira en el derecho, porque si se quiere procesar a España por algo ocurrido hace tantos siglos, también se debe procesar a Reino Unido, a Francia, a Japón, a Estados Unidos. Y ustedes no se rían porque vivan en países hispanos de América.
Porque también deberían entonces iniciarse procesos de genocidio, que efectivamente cometieron, contra Argentina, Chile, México, Perú, Brasil, Uruguay, para ponerles algunos ejemplos. Y Y sí. que encima estos no fueron cometidos hace tanto tiempo como el que se acusa a España. Sin embargo, acá vamos al siguiente punto. Bueno, obviamente, pues, porque cuando lo cometimos nosotros, España ya se había ido de la región, ¿sabes? Bien, no se puede iniciar un proceso a crímenes cometidos hace tanto tiempo, pero ¿se puede debatir académicamente? Por supuesto que sí. Por ejemplo, aunque no sean condenables a día de hoy, Argentina y Chile efectivamente cometieron. En algún directo del canal secundario de jueves a domingos podemos hablarlo y analizarlo si quieren. Así que perfectamente podemos analizar a Españita. Pero para analizarlo necesito darles a ustedes ciertas bases sin tanta profundidad, no es necesario, para que entiendan cómo se hace a grandes rasgos. Un delito tiene distintos elementos para ser considerado como tal. Vaya. Para mi justificación no había tanta población tan grande. Y la inmigración hizo que la población extranjera cuadriplicaba a la original. Y sí. También pasan esas cosas. Elementos objetivos. El qué se hace. Matar al grupo, causar graves daños, condiciones inhumanas, impedir nacimientos, trasladar a niños. Dirigido contra el grupo protegido, nacional, étnico, racial, religioso. Elemento subjetivo, el para qué. Intención de destruir total o parcial al grupo en cuanto tal. Dolo especial, dolus specialis. No solo matar muchos, no solo represión. Objetivo, eliminar a un grupo como grupo. Sin esta intención no hay genocidio. Prueba por indicios y patrones. Elementos objetivos, tales como el sujeto activo, el sujeto pasivo, el acto mismo, el nexo causal, entre otras. Y los elementos subjetivos, que van desde la voluntad, el que más nos importa para este video, hasta otros como la posibilidad de negligencia. Dependiendo del delito, hay elementos que ganan mayor relevancia. Por ejemplo, en el delito de homicidio, lo que importa es el resultado, un elemento objetivo, que después el resto de los elementos hacen que el homicidio... Bueno, a ver. En el caso de homicidio hay una excepción en la que la intención importa muchísimo. Que es en la legítima defensa. Sobre todo en Estados Unidos, ¿sabes? Porque en otros países las leyes de defensa personal son un poquito más para joder a la persona que se está defendiendo de un criminal. Pero en Estados Unidos suele ser bastante permisivo al tema a la hora de defenderte tú mismo, ¿sabes? Si entran en tu casa automáticamente, da igual si entraron desarmados. Tú le puedes rellenar el pecho de plomo, ¿sabes? Y sales libre. Y como debería ser, por cierto. Pero ahí, cuando te tienes que defender, ahí sí pasa un pequeño cambio. Porque técnicamente sería homicidio porque mataste a otra persona. Pero esa persona te quería causar un daño y tú te defendiste. Entonces se te perdona, ¿sabes? Este video, si toca a tocar Twitter, lo van a hacer mierda entre todas las posturas políticas. Sí. tenga agravantes o atenuantes. Pero el genocidio, por el contrario, no es un delito de resultado. En este caso, el elemento más importante es uno subjetivo, la voluntad. En síntesis, en el caso de España, no se puede usar el argumento de la muerte de millones de indígenas en América para decir que la corona cometió genocidio. Sobre todo teniendo en cuenta que muchas de esas muertes fueron por accidentes porque los españoles trajeron enfermedades que no sabían que tenían porque eran inmunes. Tenían la suficiente medicina como para no ser afectados por esas enfermedades que tenían. Entonces las trajeron sin saber. Fue un accidente. ¿Es un accidente feo? Sí, pero es un accidente. Y de una época en la que la microbiología no existía prácticamente. Bueno, no existía, punto. Entendible, ¿sabes? No les tires todas las balas, que están caritas, al menos 2 o 3, que la economía no te lo permite. No, la verdad es que si yo tengo una pistola y alguien entra en mi casa, si no le tiro 31 balas es porque no tenía 31 balas. Yo le vacío el cargador, ¿sabes? Porque el número para... ¿Por qué le disparó 27 veces a la persona? Porque no tenía 28 balas. Porque el número para este delito no importa.
Pudieron morir millones en una campaña punitiva contra un país como China, y podrían haber muerto cerca de 10.000 indígenas en África, como el caso de las tribus namazireras que mencionamos antes. Sin embargo, los millones de la campaña son muertes en guerra o muertes capaces de caer en otros delitos, mientras que los apenas 10.000 sí son un genocidio, porque no importa el resultado, sino lo anterior a este, la animosidad. Textualmente, como dice el delito, la voluntad e intención de exterminio. No importa si lo lográs, no importa cuántos mates, lo que importa comprobar son dos cosas: si el Estado quería efectivamente liquidarlos y que tenga un plan sistemático. ¿Dónde dice esto? Pues donde dice intención de exterminio y donde enumera, a modo de ejemplo, los métodos usados para llevar a cabo exterminio de forma sistemática. Es decir, las muertes no pueden ser algo que haya salido de la nada o una matanza espontánea. El Estado tiene que querer llegar a la finalidad de erradicar ese grupo social a lo largo del tiempo. Y encima la ley te... Se van a comer a Homero. No. Bueno, Homero tiene bastante carne. Se puede alimentar 3 familias de 5 personas cada una por meses. Da ejemplos concretos de los actos sistemáticos que son considerados genocidios. Más que nada para que tengas una idea. Y finalmente, tu motivación no puede ser defenderte, por ejemplo, o castigar a un país. Por eso las cruzadas no fueron genocidios. Porque los musulmanes estaban invadiendo Europa. Motivaciones deben ser las especificadas en la norma. Debe ser por motivos de nacionalidad, étnicos, raciales o religiosos. Entonces, volvamos con más atención al crimen que da lugar a la norma. Los judíos son una comunidad entera. Alemania. Pero Idor, a esa familia les dará hígado graso si comen a Homero. Pero pueden alimentarse por meses, así que no importa. Alemania quería erradicarlos. Sus líderes lo dijeron en reiteradas ocasiones. Fue sistemático porque emitieron leyes y establecieron planes y Concepto clave. Alemania impartió directivas de exterminio judío. Sí. El Estado español promulgó leyes de protección indígenas. Como dije, literalmente España fue uno de los primeros países en prohibir la esclavitud de indígenas. De nuevo, que los africanos se jodan, pero de indígenas sí. Los indígenas sí son personas. Están más limpios que nosotros. Declaró a los judíos seres inferiores, depuró territorios y gestionó campos de exterminio. ¿Sabes? Nacimientos. Permitió el mestizaje y no obstaculizó los nacimientos. Aunque hubiera un mestizaje un poco turbio, como violaciones, también había mestizaje que nacía de que mamá y papá se querían mucho. O sea, existían las dos cosas, ¿sabes? Forzó esterilización, aborto y asesinato de niños judíos. Joder. No existe evidencia de un plan sistemático y deliberado de... Vaya. Existió un plan sistemático y deliberado. Solución final. Resultado. Persisten pueblos indígenas numerosos y amplios porcentajes. 6 millones de judíos exterminados y desaparición de comunidades enteras. Doctrina. No existen documentos de la época con ideología genocida. Proliferaron textos y discursos específicamente... A ver, está el Mein Kampf. Eso es un libro que puedes comprar. Es difícil hoy en día, pero se puede. Conocimientos específicos para hacerlo a lo largo de los años. Excepto en Alemania. En Alemania no se puede porque a Alemania le encanta censurar cosas. Es que como son incapaces de entender que si tú censuras algo le estás diciendo a los que siguen ese algo, ¿ves? Tenemos razón, por eso los tienen que callar, ¿sabes? Aunque bueno, lo permiten para temas de arte y cosas así, y a día de hoy consideran los juegos de arte, les tomó 20 años, pero igual no debería haber censura, punto, ¿sabes? No los exterminaron a todos, pero el intento es lo que cuenta para el delito. Y finalmente fue considerado por motivos religiosos, ya que según el nazismo o el propio libro de Hitler, ellos hacían determinadas acciones que consideraban negativas por el hecho de ser judíos. ¡Felicidades! Ya son expertos, ya saben lo mínimo que hay que saber, saben más de derecho internacional público que el promedio de estudiantes de derecho. Ahora, con todas estas herramientas, vamos y quedémonos finalmente con España. Ya dijimos que por el contexto moral y humano de aquella época no es posible hacerlos cargo, pero igual vamos a saltarnos esa regla y debatirlo. Esta mano está mal dibujada, el dedo medio debería ser el más largo de todos. Es un hecho.
El dedo índice y el dedo anular pueden ser de la misma longitud. En mi caso, el índice es ligeramente más largo, como por 1 milímetro, una guasa, es poquísimo. Pero el medio siempre es el más largo de los tres centrales. En cambio, acá tiene. Es incluso más corto que el índice, solo que el índice empieza más abajo, entonces se ve de la misma longitud. Pero no, es más corto, de hecho. Vaya por Dios. Un argumento que escuché, y no pocas veces, es que murieron tantos millones de personas por enfermedades traídas por los españoles. Señor, yo traigo... Ya, pero sí, pero es un error, porque la microbiología no existía, los españoles no sabían que tenían esas enfermedades. No hubo intención de erradicar ni a los indígenas, ni nada en general, las trajeron sin querer, porque la microbiología no existía. Si los indígenas hubieran estado en el lugar de los españoles, los indígenas habrían hecho lo mismo, porque ni simplemente no sabían. Oye, dibujar manos es difícil. Sí, pero cuando están de frente al 100% es, de hecho, la posición más fácil de dibujar manos. Por algo, dibujos que hacía antes en una libreta siempre llevaban hoodie y se guardaban las manos en los bolsillos. La clásica. Un burro que habla. Y a ver, esto es cierto, pero hay varias cosas que ahora que entienden cómo funciona todo, hacen que esto no sea para nada genocidio, ni siquiera penable por ningún otro delito. Porque, en serio, ¿creen que hubo voluntad, el aspecto más importante del genocidio, por parte de los españoles para traer esas enfermedades? ¿Se imaginan a los españoles del siglo XVI cargando cajas con tubos de ensayo que contienen cepas y enfermedades virales que de alguna forma, con su tecnología y entendimiento arcaico de la medicina, pudieron contener y traer hasta América para esparcir una peste epidemiológica? ¿O creen siquiera que ellos mismos estaban conscientes de que para lo que ellos era un simple resfriado, a otros los podría matar? Ni los europeos en general, ni los indígenas tenían ni idea de muchas cosas. La medicina no estaba tan avanzada como para saberlo. O sea, recordemos que hasta los 40, los putos 40, aún le estábamos pegando... ay, ¿cómo se llamaban estas Lich? Sanguijuelas a los brazos de la gente para curar enfermedades, ¿sabes? Y en los 60 los doctores prescribían cigarros. Ahora, imagínate en el 1400, pues, conche tu madre. Si en los 60 se prescribían cigarros, imagínate en el 1400 qué guas hacían. Y de hecho, los propios españoles se llevaron enfermedades de recuerdo en su regreso. Los propios ingleses salían a navegar ni siquiera a América y volvían todos apestados, llevando enfermedades a Inglaterra y jodiéndose solos. Porque nadie tenía ni idea de estas cosas. Ni siquiera es negligencia, porque no tenían tampoco cómo saberlo. Esto es tan estúpido que ni siquiera haría falta decirlo, pero no. Evidentemente las muertes producidas por enfermedades no son voluntarias, son accidentales, lo que no entra en la categoría de genocidio. Qué feo que pase, sí, pero tú no puedes culpar a alguien de ningún crimen en general si no tenía ni puta idea de que existía la más mínima posibilidad de eso, ¿sabes? No es un caso de yo no sabía que era ilegal, es que yo no sabía que eso iba a pasar directamente. Además, seamos sinceros, las muertes por enfermedades, le duela a quien le duela, es algo que tenía que pasar tarde o temprano, gordo. En algún momento el encuentro tenía que darse. No importa quién fuera el primero, la historia y el progreso humano así lo exigen. Y no importa cómo hubiera ocurrido. Que no la empresa de cigarro, después de años de promover que fumar no hacía daño, incluso era sano, simplemente dijeron que era válido. Salud. A ver, sí, pero eso fue cuando los doctores y los científicos empezaron a decir, oye, compadre, lo mismo el alquitrán no es bueno para tus pulmones, ¿sabes? ¿En qué momento el desastre epidemiológico hubiera tenido lugar? Bueno, digo, a menos que pretendas que en todo momento de la historia todo Dios se quede completamente aislado en una especie de cuarentena continental. Dejando las enfermedades afuera del asunto, con las herramientas que tenemos, saber si España como Estado o como Corona cometió genocidio es bastante simple. Existen dos tipos de pruebas. La prueba indiciaria, que son los indicios que nos llevan inevitablemente a una conclusión, y la prueba documental, que son los documentos y hechos fácticos e innegables sobre los que esos indicios coinciden o que esos indicios se presuponen directamente de las pruebas documentales. Y para continuar, déjame decirte que no. Sea hispanista o indigenista,
tu autor, periodista o historiador favorito, al derecho le chupa bien la garompa. No es prueba de nada y no nos interesa desmentir nada de eso, porque el historiador siempre se dedica a construir una narrativa a partir de los datos que sí existen. Narrativa que prácticamente nunca es una verdad absoluta. Por eso no cuentan para un análisis jurídico, ni tampoco cartas de randoms que hablasen bien o mal de la corona española, ni mucho menos libros actuales. Por lo que el derecho toma los datos o documentos brutos para llegar a una conclusión. En este caso, nuestra mayor prueba documental a la que tenemos acceso son las leyes de Indias, documentos de los que hay material original de aquella época firmados directamente por los distintos reyes. Increíble. Grande el cristianismo siempre manteniendo los textos. Dirás, ¿qué tiene que ver el cristianismo? Es la corona española de 1400. Todo tiene que ver con todo, ¿sabes? Por ejemplo, Isabel I la Católica, mediante Está en el nombre. O sea, Isabel la Católica. Me pregunto cuál será su religión. dichas leyes y su testamento no solo permite, sino que promueve el mestizaje. Pero además tenemos otros casos de reyes posteriores. Felipe II, ordenanzas de 1500. Yo me pregunto, ¿qué tanto de estos dibujos de mandíbula super torcida es el incesto de los reyes europeos? ¿Y qué tanto es el pintor simplemente apestando en pintar cabezas humanas? ¿Sabes qué tanto será cada cosa? 73 del descubrimiento, nueva población y pacificación de las Indias. Ordenanzas 2, 3, 4, 29 y 30. Felipe IV en la recopilación de Carlos II póstuma. Libro sexto, título primero, ley primera y quinta. Título tercero, ley primera. Título quinto, ley 12 y título décimo, ley novena. Carlos II de España en la misma recopilación Mira esa cara, conchetumare. sobre el traslado de dichas leyes. Carlos III de la Casa Pero qué caras, por Dios. Insecto en animales, caballos pura sangre, superchats. Insecto en humanos. Borbón en A ver, yo te recuerdo que el incesto en animales creó a los pugs. ¿Sabes? Que los pobres no pueden ni respirar. la Real Cédula de 1784. Artículos primero, cuarto, séptimo y noveno. Todos estos otros ejemplos contienen disposiciones explícitas que reconocen a los indígenas como personas libres e intentan proteger sus tierras y limitar la violencia y la explotación a lo largo de varios siglos. De nuevo, lo intentan porque después el hecho de mantener el orden, cuando hay 6 meses de viaje en barco de ida y vuelta... Bueno, de ida y 6 meses de vuelta, ¿sabes? Es difícil, ¿sabes? A esto, como bien dije que es prueba documental, Buen contraargumento, la verdad. Exacto. podemos sumarle prueba indiciaria, el inicio de que tuvieron algún tipo de efecto. Y es que pese a las muertes que se dieron en aquella época, sea por enfermedades, guerra o cuestiones ajenas, pese a que les encante discutirlo, es innegable tan solo con ver a su alrededor, de que los españoles cogieron como conejos. Y es que aunque a su alrededor, de que los Ingleses saben a los nativos. Los nativos. españoles Los cogieron como españoles saben a las nativas. XD, bienvenido de vuelta, Benéndez. Y es que aunque a algunas personas le genere, no sé por qué, cierto tipo de inseguridad, puede verse Negro. con la cantidad de personas que no tienen rasgos ni europeos ni blancos en Hispanoamérica, sino que son mestizos o criollos, muchas veces con predominancia de rasgos indígenas, pero que al mismo tiempo tienen apellido español. A mí, el caso más chistoso de esto es las Filipinas, que tenía un huevón que se llama John Martínez. ¿Sabes? Es como el Brian, pero allá es bien, en plan bien, porque sí, es un nombre común. Pero oye, ¿quién no había iniciado un movimiento iniciado en que no sé dónde que se buscaban despugificar a los pugs? La verdad es que no tengo ni idea, pero estaría bien, la verdad. Incluso personas parte de comunidades originarias, pero que se apellidan, no sé, Rodríguez. Cosa que no desapareció ni siquiera con el Haití es especial, como siempre. incremento de la población blanca en todos nuestros países con las grandes inmigraciones del siglo XIX y XX. Recordemos que en Argentina no hay tantos negros. Negro, me refiero a negro africano, ¿sabes?
O sea, weón, que tú ves y dices, vaya, este compadre le apago la luz y no lo veo, ¿sabes? Matthew Martínez. En Argentina no hay tantos de esos porque llegaron los italianos y el resto es historia. Recuerden que una gran parte de la población blanca que hoy tenemos en Hispanoamérica no proviene directamente de la corona española, sino de la época posterior, cuando ya éramos independientes. El ejemplo más cercano que tengo yo es Buenos Aires. Esta combinación de hechos y documentos llevan a la conclusión... No solo italianos, sí, pero los italianos fueron los que más, ¿sabes? Quiero decir... Sí, hasta mi abuelo llegó a Argentina, después cruzó la cordillera, ¿sabes? El bistec. de que al menos por parte de la corona no hubo una intención de exterminio. Si la tenés, no emitís leyes de protección, ni mucho menos te reproducís, sino que justamente un indicio de genocidio sería el intento de evitar los nacimientos o de separar a los hijos del seno de sus familias. Como bien pasó en el genocidio de la Alemania del señor de bigote chistoso, donde por ley forzaron esterilizaciones, abortos y asesinatos de niños judíos. U otros casos que son más debatibles, como la corona inglesa que prohibió, por su parte, la reproducción entre ingleses e indígenas del norte de América. ¡Vaya! De hecho, Rusia es importante. De hecho, a 30 minutos de mi casa está la iglesia ortodoxa rusa que hace misa en ruso los domingos. Ya, pero es que hay mucha inmigración rusa argentina que es como de hoy en día, ¿sabes? Créeme, burro, si hubiera sido yo, estarías muerto. Y a ver, todo Y sí. esto anterior no prueba por sí solo la ausencia de violencia, pero sí es incompatible con una política estatal de exterminio, ya que no importa si hubo masacres, no importa si hubo esclavitud y no importa si parte... A ver, la esclavitud indígena, de nuevo, era ilegal, pero era difícil mantener las leyes cuando 6 meses de ida, 6 meses de vuelta, ¿sabes? O sea, era un viaje largo. de las reproducciones se dieron por medio del abuso sexual. Dejemos O sea, tú piensas, tardaban 6 meses en ir de América a España y decirle al rey, reina de turno importante, oye, compadre, están haciendo esclavitud en este lugar de tu virreino. Y otros 6 meses en el rey mandar guardias para decirle, oye, weón, paren la wea, placa, ¿sabes? Mi nombre es Luca por el italiano Luca Prodan. Mi hermano también ganó su nombre por un italiano famoso, pero en su caso fue un futbolista. todo eso aparte. Acá no estamos tratando de discutir si eso es verdad o no. Es otro tema, otros delitos y ninguna implica intención de exterminio. En el derecho se prueba o se desmiente una cosa aislada a la vez. Por eso los juicios duran tantos años, gordo. Y esto nos lleva a otro argumento que escuché por ahí. Y es que esas leyes que acabo de mencionar no funcionaban bien. Y que las autoridades... Y ¿qué tiene que...? O sea, sí, obviamente no funcionaban bien. De nuevo, lo voy a repetir cuantas veces hagan falta. 6 meses de ida, 6 meses de vuelta. Anda tú a gestionar bien un país así, pues, cochitumare. Prodan. No sé, Merende. No, si no lo escucho, lo voy a pronunciar como lo leo. Hablo español, no italiano, ¿sabes? autoridades que estaban acá en América se la pasaban por el siempre sucio. Y si pensás eso, tenés razón. No tratemos de tapar el sol con la mano. Por supuesto que había racismo, por supuesto que había excesos y por supuesto que se pasaban muchas veces esas normas por el orto. Pero eso no... Dato curioso, en Cuba, mi fuente de esto es un cubano, ¿sabes? De YouTube, no un libro de historia, así que si quieren tomarlo con pinzas, tómenlo con pinzas. Pero en Cuba, cuando aún había esclavitud de indígenas, un pastor dijo, oye, ¿y qué tal si para seguir las leyes de la corona y ser buenas personas y al final los indígenas son personas, qué tal si en vez de esclavizar a los indígenas nos traemos esclavos de África? Como tenía todas las buenas intenciones, pero se le pasó que los africanos también son personas. 488 kilómetros de ida, 488 kilómetros de vuelta. En barcos de vela, que son lentísimos. no nos importa, porque a quien estamos poniendo en tela de juicio
es a España y la corona española, no a los individuos de aquella época que, por si te olvidaste, están muertos. Lo que estamos viendo es que España emitió las leyes, y eso hace que la propia corona no tenga la voluntad de genocidio. Que las autoridades no la obedecieran después es un argumento absurdo para el caso. Y también depende de las regiones, ¿sabes? Porque en algunos lugares la respetaban más que en otras. Por ejemplo, en Cuba se respetaba muy poco. Tuvo que llegar un pastor diciendo ¡ay, ay, ay! Y si en lugar de esclavizar indígenas, esclavizamos africanos, ¿sabes? Los disléxicos también somos persianos. No, o sea, es una canción, no sé cuánta distancia sea. Pero oye, si dice 6 meses de viaje, o sea, es que si no me equivoco, en la época eran 6 meses. Vamos a buscar cuánto se tardaba en promedio. ¿Sabes? ¿Cuánto se tardaba un barco español en 1400 desde México hasta España? Entre 2 y 3, vale, ya. Dupliqué la duración, pero igual. El viaje duraba de 2 a 3 meses. Entonces eran de 4 a 6 meses de delay para poder llevar a cabo las cosas, ¿sabes? Pongámosle 1500, ¿sabes? Pues sí, la respuesta es la misma, ¿sabes? Oh, espérate, acá hay otra fuente. De 4 a 8 meses, joder. Pero el punto es que tardaban mucho, había mucho delay entre las leyes. Entonces, mantener que siguieran las leyes bien es difícil, ¿sabes? Sobre todo porque hoy en día, incluso en el siglo XXI, ocurre exactamente lo mismo. La ley dice que no hay que matar y hay muertos todos los días. O en tu país, de cualquiera que seas, ¿crees que las leyes se cumplen en todas las partes de tu territorio? ¿Acaso no hay corrupción hoy en día en tu país? Como para estar señalando los desperfectos de un sistema legal que tenía menos población, menos seguridad y menos tecnología para controlar la eficiencia de las normas en un territorio al otro lado del océano. Eso incluso hoy en día, con todos los avances, sucede y es porque el Estado no puede ser omnipresente. A Y menos mal. No han bajado los gráficos al agua para que llegaran más rápido. veces las irregularidades ocurren incentivadas por el mismo Estado y a veces no es posible... Como el estado de Argentina, donde trabajar en negro es irónicamente más seguro que trabajar en blanco. XD. Irregularidades ocurren incentivadas por el mismo Estado y a veces no es posible evitarlas Hay que tener enemigos modernos. A ver, un poco sí este momento, ¿no? en niveles inferiores. El tema acá es que los actos estén prohibidos y que luego se busque castigar cuando se cometan. Por eso Milei, la concha de tu madre. ¿Qué tenía que ver Milei? Sí. Eso lleva siendo así desde hace 20 años, Menéndez. O sea, Milei no tiene la culpa de que tener trabajo en negro sea mejor que tener trabajo en blanco. Pero ni en aquel momento ni en De hecho, estaba intentando de que las situaciones fueran más o menos parejas y le cancelaron la reforma, ¿sabes? Un juez de mierda. estén prohibidos y que luego se busque castigar cuando se cometan. Pero ni en aquel momento ni en este se puede leer la mente de los funcionarios inferiores. Literal, mi país es más trabajador en negro que en blanco. Literal. ¿Sabes? Así que, efectivamente, podemos decir que al menos a la corona española la etnia no le importaba. Por algo permitieron el mestizaje, una cosa de lo que hay pruebas irrefutables. La religión Dijo ese Milei como meme. Ah. ¿Por qué dije enemigo moderno? Vale. sí les importa. Es que yo he visto a gente de verdad criticar a Milei por cosas que él no ha podido cambiar porque no tenía mayoría y ahora que pudo pasar una ley, se la cancela un juez, ¿sabes? Entonces como ridículo criticar a Milei por cosas que no ha podido cambiar, pero veo a gente que lo critica de verdad por eso, ¿sabes? Estaba, por ejemplo, pero fíjate que no mataron a... Menéndez, si no te cae bien Milei, por favor, no mires su Instagram. Por favor, está regagada en el Instagram. Es una locura. los que no eran católicos. Los convirtieron. ¿Por qué medios? Para el caso eso no importa. Si hubiera En voluntad algunos casos eran más violentos, en otros casos era lo típico de
pues nuestro señor es el mejor del mundo. Y ya está, y algunos se convencían. Lo tengo en no recomendar. Y haces bien, porque es una cosa ese Instagram. Es impresionante. De exterminar, no querrían convertirlos. Punto. Hubo un sistema legal que, aunque deficiente, buscaba cierto margen de protección, mientras que por el contrario, no existían sistemas o procesos que buscaran exterminarlos o evitar nuevos nacimientos de indígenas. Lo que es más, aunque usted no lo crea, España sería el primero en al menos escribir esas leyes, en legalmente permitir o establecer todo esto, que luego se convertirían en las leyes de protección que hoy en día conocemos, leyes que hoy cualquier defensor de los derechos de indígenas amaría, y leyes que luego se convertirían en copia y pega de lo que son muchos derechos internacionales de comunidades originarias. Vaya. XD. En este caso podemos incluso debatir si la asimilación Yo duermo en una litera. Duermo abajo porque arriba España. religiosa o de mestizaje fue asimilación forzada, pero no una intención de exterminio. También hay que decir que si hay que buscar culpables de las irregularidades y de la desobediencia de esas normas, no fue la corona principalmente, porque no lo mandó, sino las autoridades mismas que se pasaban las leyes por el arco del triunfo. ¿Y qué crees? Deja de mirar a la península para buscarlos, porque esas mismas personas corruptas son las que se quedaron acá, son tus ancestros. El ancestro del español promedio, que hoy está en España, es en la amplia mayoría hijo de simples campesinos cogidos que jamás pisaron América, de la larva que se quedaba Y sí, ¿sabes? trabajando en el campo, mientras que probablemente vos seas el que desciende de muchos de los que vinieron acá y rompieron las leyes de protección de indígenas. Chainbound es descendiente de Hernán Cortés, ¿te imaginas? Sería muy meme. Tal y como lo fueron, de hecho, muchos de los libertadores, como el propio Simón Bolívar, libertador, descendiente de españoles y propietario de esclavos. La historia no es Vaya. una película de princesas de Disney, solamente cuando la dejamos de Hasta cierto punto también los virreyes y el rey, porque el virrey lo mandó el rey al gobernante. Tampoco le saquemos la culpa. Sí, pero es que el punto del virrey es que el virrey tiene independencia del rey, ¿sabes? Sería negligencia administrativa. Menéndez, una vez más, lo vuelvo a repetir, 6 meses de ida, 6 meses de vuelta, ¿sabes? O 6 meses de ida y vuelta, por ahí. Ese era el mirar rango. como tal, con buenos y malos, villanos y princesas, es que salen las preguntas incómodas. Y este último punto quiero tocarlo porque parece que la gente se olvida de que somos seres humanos y como tales, bueno, capaces de lo mejor y lo peor. Siempre digo lo mismo, pero desde que el ser humano camina en dos patas y le salieron pulgares, siempre ha intentado romperle un palo en la cabeza a otro por un pedazo de carne. La Qué analogía bien. hoy en día sería un tiro por tu celular. Y te lo digo desde ya, decir también por otro lado que los indígenas eran todo paz y amor e ignorar todas sus propias matanzas y abusos, y la llamativa desaparición de muchas tribus ante la expansión de otras más grandes, ¿Cierto, aztecas? ¿Cierto? Porque habrá sido que Hernán Cortés fue apoyado por literalmente todas las tribus vecinas de los aztecas. Y si no todas, casi todas, ¿sabes? es ridículo, porque simplemente son seres humanos. La guerra y la avaricia está en el ADN. A ver, en la guerra de independencia de mi país, y los esclavos estaban en la guerra de independencia por un año de servicio más podían ser libres. Sí, al final Argentina es uno de los primeros países que abolió la esclavitud, creo, directamente. Por lo menos de los que tenían esclavitud, porque acá en Chile mucha esclavitud no había, porque en Chile no había motivo para tener esclavos, no había nada importante en Chile. O sea, a día de hoy tenemos cosas súper importantes como litio y cobre. Pero claro, en 1400, 1500 el litio y el cobre no servían para nada, ¿sabes? Eran un chiste, entonces lo único que teníamos eran unos indígenas que querían pelearse con la corona española. Mucho, muy mucho, ¿sabes? Y que a día de hoy queman bosques. O sea, mirá, Bueno, algo que sí queman es autos de gente que no tiene nada que ver con sus problemas. Es impresionante. Marketing 101. África, nosotros estudiamos mucho Europa, pero no es como si los africanos durante todo ese tiempo no se estuvieran matando entre ellos, ¿eh?
Pero ojito, asimismo, decir que España O sea, recordemos que los esclavos africanos los venden los propios africanos a los europeos. Lo más meme es que Haití lo abolió primero. XD. A ver, en la guerra de... Está repetido. hizo todo esto porque eran buenos, me parece igual de pelotudo. Sí, por supuesto, y yo mismo defiendo, que el solo hecho de que hayan establecido esos mecanismos y leyes primero antes que nadie fue un gran paso en la moral humana y ayudó mucho a que hoy en día justamente pensemos que genocidio y otros crímenes es algo malo. Pero nunca hacemos estas cosas por buenos solamente. Siempre hay intereses detrás. Así como valoramos que fue beneficioso. A ver, yo digo que siempre existe la posibilidad de que alguno de los de la cadena de mando que lo impulsó sí lo quiere hacer solo por bueno y luego busca los otros motivos para convencer a los demás. Por ejemplo, yo sí me creo que hoy en día Marco Rubio quiere acabar con el comunismo en Cuba. Porque quiere. Pero luego le vende lo del tema de estratégicamente que Cuba deje de ser comunismo ayuda a los Estados Unidos y si ya más encima logramos hacer que el país resurja y vuelva a ser rico, es marketing gratis, ¿sabes? Para convencer a Trump de hacerlo. Pero el tipo de verdad quiere acabar con el comunismo. Yo me la creo, ¿sabes? Personalmente. No creo que Trump quiera hacerlo por buena persona. Pero de Marco Rubio sí me la creo, ¿sabes? Por el hecho de que es descendiente de cubanos exiliados, ¿sabes? La pregunta no debería ser Entonces yo sí creo que hay personas así que lo hacían por buenos. ese detrás. Así como valoramos que fue beneficioso, la pregunta no debería ser si España cometió genocidio, porque ya vimos que evidentemente no lo hizo. La verdadera pregunta es, ¿por qué España no cometió genocidio en un contexto que se prestaba para ello? Y la respuesta es más sencilla de lo que cualquiera podría pensar, porque no le convenía. Y eso en el derecho, cuando no es un crimen de resultado, es clave. La finalidad del acto. Miren a Inglaterra. Inglaterra se quedó en una franja costera de la que no pudo avanzar más. Sin embargo, España no solo conquistó toda América, también la defendió de sus enemigos por varios siglos. Y eso no es porque haya estado solamente matando a lo loco. España sabía que era demasiado territorio, no podría ocuparlo con gente propia. Era mucho más eficiente al menos amigarse con gran parte de los indígenas, hacerlos trabajar para ellos, convertirlos a su religión, reproducirse para llenar aún más el territorio y tener más gente trabajando. Y finalmente, que esa misma gente defienda el territorio de sus enemigos. Porque creen Cine. que ni Francia ni Inglaterra, incluso cuando España atravesaba crisis económicas, no pudieron meterse al principio. ¿Por qué España no quiso matarlos a todos? Simple, porque la corona española fue más inteligente. Matarlos a todos no es la mejor opción, sobre todo cuando podés usarlos para tu beneficio, para ser más grande. Porque no es solamente el dinero, la plata, el oro. América le dio el empujón a España para convertirse en el imperio más grande e influyente. Y su influencia y avance Y mira cómo quedó ahora. Que hay más marroquíes que españoles en algunas partes de España. en otros campos, como el derecho moderno, lo vuelven todavía más. A ver, esto no significa que no puedan o no se pueda criticar ciertas cosas. De la crítica nace el progreso, pero siempre teniendo algunas cosas en cuenta. En primer lugar, que eran otras épocas y que hoy la sociedad sepa que eso es negativo es debido a siglos de debate. Yo no culpo a ningún Y ahora les da miedo si se va la luz algunas horas. También. indígena por abrirle el estómago. A ver, yo no me puedo reír mucho porque acá en Chile también pasó mucho... A mí no, yo simplemente me enojé, me dio rabia y... Aunque bueno, el apagón acá en Chile... No, sí, uno fue de un día y luego hubo otro que duró varios días. Pero igual, yo solo me enojé mucho y me puse a dormir. Porque eso es lo que me pasa cuando no hay luz, que me da rabia. Pero... Hay gente acá que le dio ataques de pánico, que es como, weón, qué chucha. Entiendo que no te gusta que se vaya la luz, porque a mí no me gusta que se vaya la luz, pero consíguete una vía, pues, weón. Consíguete un paquete de cartas, ¿sabes? Mira, acá tengo unas cartas napolitanas que me regaló mi abuelo en paz descanse, ¿sabes? Consíguete un paquete de estas. Aprende a jugar las reglas de la escoba napolitana. O la española, si quieres, no me importa, ¿sabes? Yo juego la napolitana. Y pasa el tiempo con la familia, ¿sabes?
Que esa es otra cosa que hago. Nos ponemos a jugar cartita, ¿sabes? Novatos en Ecuador, un apagón de 3 semanas. En Cuba tienen un apagón desde hace meses. Hago a un random y preparar pozole con sus entrañas. Pero sí entiendo Espérate, ¿qué pasó? que eso es negativo, es debido a siglos de debate. Yo no culpo a ningún indígena por abrirle el estómago a un random y preparar pozole con sus entrañas. Pero sí entiendo que eso está como el culo, de la misma forma que muchas otras sociedades anteriores. Pero en conclusión, podemos hablar de matanzas, esclavitud, abuso de poder, asimilación, de lo que quieras. Eso ya entra en el campo de lo debatible. Pero entre los crímenes que pudo cometer España o la corona española, nunca entrará genocidio. Porque es un delito tipificado y no una categoría histórica. La moral explica, la historia contextualiza, pero el derecho es quien decide. ¡He dicho! ¡Caso cerrado! Cine. Y así concluye nuestro programa de hoy. Muchas gracias por haber estado. Absoluto cine. En esencia, el Imperio Español, lo mejor del mundo, ojalá siga existiendo. Es broma. Pero si les gustó el video, pueden suscribirse tanto a mí como a Russo el Profe. Y recuerden, España no cometió genocidio porque no existía. Porque literalmente promovió el mestizaje y la abolición de la esclavitud de indígenas. De nuevo, los africanos... Ya, si eso para otro momento. Y vamos a marcar el video como veído.